¿Qué onda, gente? Mi nombre es Sousa y bienvenidos a esta primera sección de Cosplay Workshop, en la cual les vamos a explicar cosas sobre cosplay que hemos aprendido, nuevas técnicas y más o menos el paso a paso de cómo va nuestra vida en el cosplay. Sean ustedes bienvenidos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a su servidor como a Cos Agency. Si les gusta el video denle like, comenten y vamos a darle con el primer tip. Cosplay Workshop es una sección en la cual les vamos a estar explicando a ustedes las cosas que vayamos aprendiendo sobre cosplay, desde inicios, props, en un futuro más cosplays completos, wigs y absolutamente todo. Es por eso que vamos a empezar con el tip número 1 y la primera arma que hicimos desde el inicio, el arma de Jinx Arcane. Esta primera arma, como la están viendo, es el arma principal de Jinx, la cual metieron en Valorant y fue una colaboración que le hice para mi hermano. Esta fue la primera vez que intentamos imprimir y crear props y la verdad quedó bastante bien. Como pueden ver en el diseño y los detalles van muy ad hoc a lo que viene siendo el personaje de Jinx, pero vino con muchos problemas el hacer este prop. Las primeras cosas que nos encontramos como problema es la pintura. La pintura la pensamos como un color más vibrante, un color más vivo, pero al momento de estar representada en el arma se vio más opaca. Los dorados se veían más cafés, los grises se veían muy metálicos y el azul que tiene aquí al fondo se veía bastante vibrante. No quedaba uniforme los diferentes tipos de colores, entonces aprendimos la primera técnica que se llama el washado. El washado, o como nos gusta llamarlo aquí, el washado, es simplemente diluir la pintura oscura dentro de agua para poder darle esos toques más oscuros. El arma acabó tomando un toque más rústico, más echada a perder, más vieja, y es exactamente lo que queríamos dar con este tipo de impresión, ya que como ustedes saben, los props nos gusta caracterizar a las personas lo más fiel al detalle de lo que viene siendo el anime o el juego, y Jinx pues no se ve que sea una persona que limpie, maneje y utilice bien sus armas. Entonces, primer tip: aprendan a washar, aprendan a utilizarlo y no hacer un desmadre en su casa. El segundo prop ya completo que hicimos fue la pistola de Chamber y aprendimos una cosa muy valiosa. Como ustedes saben, la mayoría de las creaciones que hacemos en props son hechas con PLA o plástico impreso en impresoras 3D. Sin embargo, la impresora que teníamos en ese entonces no cubría con el área suficiente para poder sacar la impresión completa. Se empezaron a seccionar las partes y hubieron dos problemas muy críticos. Primero, el escalado. Al momento de imprimir, la escala no estaba completa y como tenemos el tiempo encima para una convención, simplemente empezamos a pegarla y la arreglamos a mano alzada. Y como pueden ver ustedes, la parte de afuera era muy delgada, la cual teníamos que pegar el arma. Si esta parte hubiera sido impresa junto con el arma hubiera sido más sencillo, pero ante que no estaba escalada y segundo, que era muy frágil, tuvimos varios problemas. Varias de ellas se nos rompieron y peor, la pintura cuando se quería pintar no quedaba uniforme, ya que eran pedazos muy delgados y no quedaba de la misma manera en todas partes y el pincel pintaba en todos lados. Tip número 2, escalen sus cosas, piensen bien las pinturas y es mejor imprimir junto que por separado cuando se puede. Veremos en otros momentos que no se puede y es mejor hacerlo por separado. Número 3. Tiene que ver con este gran upper que están viendo aquí. Tres cosas surgieron al imprimir este operator. Primero, no cabía en la zona de impresión que tenemos de la impresora, por lo cual se tuvo que imprimir en partes. Eso no tuvo mucho problema porque ya hemos aprendido cómo escalar e imprimir las piezas para que no hubieran repetidas. Pero pasaron tres cosas muy particulares. La primera, al no haber pensado en este operator a futuro, estábamos pensando que esta parte del cañón se iba a separar. Sin embargo, al imprimirla sin pensar cómo se iba a separar y querer hacerle una mexicanada al último momento, quedó muy mal. En los videos pueden ver cómo pusimos una tapa de Coca-Cola para que se enroscara y de esa manera quedara exactamente como queríamos. Sin embargo, no tomamos en cuenta que el peso que tenía el arma era mayor a lo que podía aguantar esta tapa. Y como ya estábamos con prisas porque de nuevo teníamos otro evento, se nos ocurrió hacer esta pequeña perforación con un tornillo, la cual quedó bastante bien. El arma se sujeta, no tiene ningún problema, pero lo que pasa es que gira. Al no haber pensado con tiempo de antelación nos dimos cuenta que simplemente funciona, pero no es la mejor forma de hacerlo. Y aparte, en la división que quisimos hacerlo, quedó un problema más grande. De lejos a lo mejor no se puede apreciar, pero de cerca se ve una diferencia y se ve un corte muy agresivo. Segundo, cuando quisimos hacer el post procesado, era muy tedioso hacerlo a mano y la verdad honestamente a mí me daba un chorro de flojera. Por lo cual compramos una máquina para poder lijar más sencillo y más rápido. Y esto ocasionó un problema no tan complicado, pero sí que nos atrasó un poco. Tienes que ser muy consciente de cuando estoy ocupando tipos de esta máquina o un Dremel, son máquinas, lo hacen automáticamente y a la misma velocidad. Y como estamos imprimiendo en plástico, lo que pasa es que la máquina se mueve muy rápido. Y por no darte cuenta y por quererlo hacerlo rápido, la máquina derretía con su mismo calor el plástico y daba un acabado peor. Ya con el tiempo fuimos entendiendo cómo utilizar esa técnica. Yo particularmente en los props los hago más a mano porque siento que me da más control. Contamos con esta máquina y también un Dremel que está fuera de cámara, pero al final de
de cuentas creo que no es lo más correcto y lo más sencillo. Regresando al operator, el tercer punto que tuvimos fue la pintura. Esta fue la pieza en su momento más grande que habíamos hecho y por no saber se compraron pinturas diferentes. El tercer tip es, quiero que entiendan qué tipo de pinturas hay. Usualmente se utiliza pinturas acrílicas. Muchos siguen utilizando también sprays en aerosol. Estos, por ser diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de formas de aplicarse, tienen diferentes tipos pues de manera en la que se pegan. Unos no funcionan con otros. Al hacer este operator no nos dimos cuenta porque pensamos que nada más era un nombre y la pintamos con una pintura acrílica de látex. Lo que sucedió fue que al momento de enmascarar para poder hacer los diferentes toques negros o verdes, al quitar el masking azul había un problema mayor y se despegaba toda la pintura. Ese fue el primero. Y segundo, los detalles que tienen verde son detalles muy complicados y particularmente a nosotros o a mí me cuesta mucho trabajo y me desespero bastante al hacer esos detallitos. Es por eso que quiero que entiendan que tienen que tomarse su tiempo, leer bien las cosas que van a utilizar y no solo lo primero o lo más barato que vean, porque lo barato al final acaba saliendo caro. 4. Postprocesados. El postprocesado es la parte más importante de un arma. El acabado y el tiempo que le des es cómo va a resultar. No la pintura, sino también cómo haces para que esos pequeños detalles que se imprimieron, que tú pusiste o las uniones no se vean tanto. En este ejemplo tenemos una Vandal River de Valorant. Este es un clave ejemplo de cómo hacer las cosas rápido te afectan al final. Como pueden ver, el acercamiento tiene bastantes problemas, incluso suena, porque al momento de pegarla y al momento de unir las diferentes partes tenía un clavo por adentro que lo calentamos de más y cayó dentro de una parte en la que no pudimos sacar. Por querer hacer las cosas rápido, acabó gastando bastante tiempo. Entre otras armas de Valorant que hemos hecho, también tenemos esta. Esta banda simplemente se pintó sin postprocesado. No se le puso ningún tipo de masilla, no se le puso ningún tipo de resina y mucho menos se lijó. De lejos puede parecer que está bien y también conforme a la geometría y el aspecto del arma le da un aspecto que es más correspondiente a lo que es el juego. Sin embargo, cuando uno la ve de cerca y se ve más detallado, se pueden ver los hoyos y las capas de impresión que se dejaron. Ojo, no es un mal postprocesado, no es que esté mal, es un detalle diferente para cada tipo de arma. En lo personal nos gusta dejarlo lo más liso y poco a poco hemos refinado esa técnica. Y es por eso que nosotros hemos encontrado la manera más correcta de hacerlo. Nosotros ocupábamos una mezcla de entre resanador de pared, resanador de madera y resina epóxica. Esto para darle un look más profesional y menos hecho a la carrera. Que mucho ojo, al principio esto no nos daba ningún problema ni causaba ningún tipo de interés en las armas, ya que es un arma muy bonita y muy bien pintada. Pero cuando la gente se acerca a ti y la ve más cercana, acaba rompiendo esa magia que tú dices qué bonita está y cuando te acercas, aunque los detalles son muy mínimos, sí llegan a afectar y se ven mal. Es por eso que nuestro tipo de usar lija de 80, 120, 150 y 220 cada vez que lo estén utilizando para tener un acabado más liso. Porque si no lo hacen con tiempo van a acabar con resultados como este, no se van a ver bien y al final su cosplay se va a ver sucio. Por más chido que puedan pintar ustedes y por más bonito que les quede la pintura, el acabado es lo más importante y lo que puede romper o hacer la ilusión. No decimos que dejen la pintura para el final, pero es muy importante que se tomen su tiempo y hagan las cosas poco a poco. Ahora, hablemos de un tip muy importante que sacamos con el tiempo: el tipo de pinturas y tipo de herramientas al utilizar. Quiero que pongan mucha atención porque esto es lo más importante al momento de hacer el acabado final. Hay muchas maneras de pintar, muchas maneras de hacer detalle. Les voy a comentar lo que nos ha funcionado a nosotros y creemos que es lo más correcto hasta el momento. Primero que nada, utilizamos pinturas completamente acrílicas, acrílico sin nada. Hay acrílicos que tienen brillitos, hay acrílicos que tienen diferentes acabados, hay acrílicos que tienen cosas de más, pero para nosotros los acabados mates son más importantes. Ya después y una vez pintado, tú puedes agregar brillos, puedes agregar diferentes tipos de tonalidades y puedes hacer combinaciones para llegar a ese color que tú quieres. No te cierres mucho con la idea de que si ocupas un azul verdoso tienes que a fuerzas comprar un azul verdoso. Aprendamos a combinar colores y mucho ojo con lo que les voy a decir ahora. En el momento en el que ustedes combinen colores, tomen las medidas. Es muy sencillo y es muy fácil simplemente agarrar azul y agarrar rojo y mezclarlos hasta que salga un morado. Pero cuando tú acabes de hacer ese cosplay, si quieres retocarlo después o tengan el mismo color de morado o el mismo color como viene siendo esta espada que viene siendo de azul hasta el final, si tú no tienes los colores bien mezclados y no sabes cuál es la combinación perfecta o la combinación que utilizaste, al final te van a quedar disparejos y por más que lo intentes el color va a ser muy complicado para poder llegar a la misma mezcla y el mismo tono. Hablando de colores y de tonos, algo muy importante que quiero que sepan es el uso de aerógrafo. En el momento que iniciamos nosotros no sabemos qué es un aerógrafo y es muy intimidante aprenderlo a usar. El aerógrafo te va a ayudar a que hagas una capa más homogénea y que no se vean esos trazos de pincel que a nadie le gustan cuando se ve en un cosplay. Hace que tu cosplay se vea más barato y menos profesional. Tienen que ver muy bien qué tipo de compresor tienen. Este aerógrafo con este compresor es particularmente para uso mediano o bajo, para pintar uñas o para pintar cosas muy chiquitas. La pintura, por más que tú la diluyas para poder conseguir que sea una capa homogénea, tiene que tener una presión más grande de lo que nos puede estar dando este pequeño compresor. Es por eso que nosotros compramos este pequeño compresor que la verdad aguanta y hace su chamita para lo que necesitamos. No
No ocupas un compresor industrial ni ocupas un compresor tan caro. Uno leve que te pueda hacer una presión suficiente para que la pintura se pueda dispersar y no aparezcan esos bloques o esos grumos que pueden llegar a aparecer con un compresor que no tiene tanta presión. Es muy importante que aprendan a utilizar las herramientas para saber cómo utilizarlas. Y más importante, si tú vas a aprender a utilizar un aerógrafo, tienes que hacer tipos de pruebas para ver cómo funciona. Mucho ojo, tomen su tiempo para ver cómo funcionan sus herramientas, aprendan a utilizarlas porque cuando quieran hacer cambios de color, quieran hacer degradados o simplemente quieran hacer una capa uniforme, no van a poder hacerlo por más que tengan el componente más caro y el equipamiento más chingón del mercado. Siguiente tip, no tenemos ahorita el carnalito, el Wingman, que fue una sensación en Valorant en Latinoamérica, pero quiero explicarles algo. De momento todos habían sido cosplays de armas y cosas muy pequeñas las cuales puedes utilizar y puedes tener a la mano. Sin embargo, el carnalito fue una mordida más grande de la que podíamos comer. Fuimos muy ambiciosos y tuvimos que aprender a la mala. Volvemos a lo mismo de no pensar a futuro. Separamos el carnalito para que se pudiera transportar en dos partes, sin haber hecho previamente en los slicers o en los programas las ranuras para que cupieran los imanes. En un inicio íbamos a utilizar imanes, pero no pudimos. Ese fue el primer problema que tuvimos. Segundo, como ya lo pudieron haber visto algunos en los videos de TikTok, el Wingman era una impresión de varias piezas y por querer hacer las cosas rápido hicimos un error al inicio, el cual era milimétrico, pero a medida que fuimos agregando piezas, ese error milimétrico se empezó a hacer de centímetros y al final ya no se embonaban las piezas y ya no quedaban bien. Por ende, para el resultado final tuvimos que hacer muchísimo postprocesado y ahí vino el problema. La parte de la panza no quedaba completamente bien y eso fue un problema porque todo lo hicimos bien, sin embargo un pequeño error nos costó completamente todo. Muy importante que sepan esto y esto va para los cosplayers que van a convenciones fuera de su estado. Aprendan a pensar cómo van a transportar las cosas. Se nos han roto en el transporte de camión, de Uber o de avión. Son cosas muy frágiles, entonces piensen más a futuro cómo hacer estas cosas. Y tip extra, aprendan a cómo hacer envolturas para enviar o envolturas para transportar, pero es muy importante que piensen más a futuro. Mucho del cosplay es prueba y error y trust the process, siempre lo he dicho, pero hay que analizar las cosas y pensar un poquito más a futuro, porque si lo haces a la chingada, te va a salir de la chingada, o a lo mejor no ahorita, pero después te vas a arrepentir y te va a salir más caro echarle hueva en un minuto, porque después te sale mucho más caro y no solo es un minuto, son horas. Siguiente tip es, no escativen el momento de poner el masking para pintor en sus armas o props. Yo sé que a veces nos da mucha flojera y esos 5, 10, 15, media hora o una hora que te estás tardando de poner un masking da mucha hueva, pero al final de cuentas eso te va a ayudar mucho. No saben en cuántos props, yo por nada más poner en un cachito y decir, de este lado para este lado no le va a caer, no le voy a poner nada, ¿para qué le pongo masking? Acabo teniendo pintura en ese lugar, acaba de pasar algo y acaban fregando la parte que no tenía que haber tocado y por ende tengo que volver a repetir todos los procesos que ya había hecho por flojera, por flojo y por ahorrarme una hora desperdicié 5, 10 o más. Quiero que pongan mucha atención. Hay pinturas que son esmaltes, hay pinturas que son secas y estas no se juntan. Por ejemplo, tenemos estos plumones de acrílico que no tienen esmalte que utilizamos para hacer algunos diseños. Quedan bien, se ven bonitos y te dan la facilidad de no tener que estar utilizando pintura. Pero hay un gran problema. Al momento de querer ponerle un esmalte, ya sea transparente, ya sea mate o simplemente una capa protectora u otro color arriba, estos plumones se van a correr. Su arma, su prop o lo que tengan no va a quedar como ustedes lo pensaron por no analizar y ver qué con qué queda. Creemos que porque son acrílicos se van a quedar o creemos que porque es una pintura parecida va a funcionar y no. Pongan mucha atención, lean y no compren por comprar. Hay momentos que podemos utilizarlos y otros que simplemente no. ¿Cómo pegar las piezas que estamos utilizando nosotros? Nosotros utilizamos lo que viene siendo resina epóxica y entre otras. Mucho cuidado con lo que hacen porque estas cositas, primero que nada, son súper tóxicas y segundo, hacen un desmadre muy cañón de quitar. Usen y pongan, preparen y analicen dónde van a estar utilizando y qué van a estar utilizando, porque incluso el que está detrás de la cámara ya lo vivió. Como ponerla mal te puede causar un problemón después y después en el post procesado tiene un chorro de problemas. Para el cosplay más actual que estamos haciendo de Yone, ocupamos que esta arma pareciera lo más pegado a la realidad a cristal. Se nos ocurrió usar una combinación de resina epóxica y diferentes colores para llegar al resultado. Actualmente está quedando bien, pero no fue lo más correcto. ¿Por qué? Porque la resina epóxica tarda en secar y peor tantito tienes que estar supervisándolo mucho. Por esta parte, como pueden ver ustedes, ya está lisa, pero por la parte de aquí atrás tiene diferentes grumos y hoyos que en su momento no nos percatamos. También la resina epóxica tarda mucho en secar. No pierdan la paciencia como yo la perdí. Al momento de estar haciendo esta arma, perdí la paciencia y quise poner la resina epóxica de ambos lados y lo que resultó fue hacer un desmadre porque la resina epóxica expande y se autonivela, lo cual hizo que aparecían diferentes huecos, diferentes
diferentes hoyos que para el resultado final del arma se ven bien en persona, pero no es lo que estábamos buscando. Fue algo de confiar en el proceso, de trusting the process, pero que si no lo hubiéramos ocupado para este tipo de arma o para ese tipo de acabado, nos hubiera costado mucho y hubiéramos tenido que reiniciar todo. En este caso, para esta máscara quiero comentarles cómo hacemos las uniones nosotros. Ya que esto es plástico con plástico, tienen que tener mucho cuidado como lo unen. No solo utilizar un cautín es la manera más sencilla. Hay veces que aunque tú uses un cautín y tú veas que las piezas están pegadas, no lo están particularmente. Mucha gente solo utiliza cola loca o mucha gente solo utiliza resina epóxica y al final de cuentas se te van a acabar rompiendo o no van a tener la rigidez que necesitas. En este caso, el tip que les voy a dar es un tip que nos ha funcionado mucho a nosotros que vamos a convenciones, que las armas se caen, que la gente no las toma con cuidado o pasan mil y un percance. Y hacer la combinación de resina epóxica, cautín, soldar las piezas juntas y utilizar un pedazo de metal, ya sea clavos en U. Hay diferentes maneras de hacerlo para que ambas partes que están puestas se queden unidas, tengan esa unión más sólida, porque no solo se hacen por afuera, sino también se hacen una pieza por dentro, y esto es lo que le da la solidez para poder utilizarla y que resistan caídas. Mucho ojo, porque está muy chido y está muy a gusto hacerlo la primera vez, y aunque esto te quite más tiempo en el postprocesado porque tienes que darle más capas, más lijas y más, al final de cuentas te sirve más, porque una caída no se te rompe, sin embargo la otra, una caída se te rompe y tienes que hacer todo el proceso. Y con eso, gente, acabamos el primer capítulo de Cosplay Workshop. Espero les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, apoyar nuestros proyectos. Si tienen dudas o comentarios, háganoslo saber. Síganos, apóyanos, comparten y recuerden que no tienes que ser un profesional para poder hacer cosplay, solo tienes que tener gusto y empezar donde tú puedas.